Camaradas, ¿qué hay? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, les mando un gran saludo. He tenido que aplazar la publicación de este video ya varias veces porque no me ha gustado cómo ha quedado, porque ha salido información nueva, porque se añaden capas de complejidad al asunto. Y bueno, espero que esta sea la edición definitiva, porque tenemos que hablar de los acontecimientos acaecidos en este rancho de Teuchitlán, Jalisco. Un asunto que trae de cabeza al gobierno mexicano y que pues desgraciadamente está siendo abordado de una manera, la verdad, bastante alevosa, tanto por parte de las autoridades mexicanas como por parte de sus opositores políticos. Y bueno, vamos a tratar de echar un poco de luz sobre el asunto, a ver qué les parece esta opinión, camarada. Y muy vergonzosamente tenemos que empezar por hacernos una pregunta: ¿por qué está habiendo tanta repercusión mediática con respecto a este asunto? Y es que, si nos ponemos a pensarlo, en realidad asuntos como el de Teuchitlán son la cotidianidad en México. Tenemos 18 años por lo menos siendo uno de los países más violentos del mundo, con una guerra abierta en contra del crimen organizado. Tenemos más de 18 años con fenómenos de desapariciones forzadas o de secuestros masivos, atentados terrorespacioristas por parte de los grupos del crimen organizado. Tenemos 18 años, 3 sexenios, 3 partidos políticos distintos al mando, en los que la regla es el ver a personas desmembradas, es el ver a personas que pues han sido cruelmente mutiladas o que han sido torturadas, que han sido víctimas de sufrimiento inenarrable. Evidentemente estas prácticamente 2 décadas de violencia en México no son simplemente producto de un cambio de estrategia. En realidad, pues estas 2 décadas de terror en México, porque no me cabe otra palabra para decirlo, no son sino la manifestación de graves problemas de control territorial que tenemos, de corrupción sistémica, evidentemente de crimen organizado, cuestiones que van más allá del propio México, como la vecindad con los Estados Unidos, la enorme demanda de estupefacientes que hay allá, el hecho de que la frontera entre México y Estados Unidos sea tan porosa y que los mercados negros sean tan importantes en esta relación bilateral. En fin, realmente lo de Teuchitlán no es algo nuevo. Masacres como la de San Fernando, en fin, toda la enorme cantidad de pueblos fantasma que hay en el norte de la República Mexicana, darían para pensar, para hacernos esta pregunta: ¿por qué está repercutiendo tanto esta situación? ¿Por qué lo de Teuchitlán es tan o ha generado semejante impacto mediático? Bien, me parece a mí que son 4 situaciones que voy a tratar de exponer, las que están generando todo este ruido mediático. Y pues una vez que termine de exponer estas situaciones, vamos a ver, o les voy a dar mi pequeña editorial si quieren, mi pequeña opinión al respecto. Y pues bueno, vamos a comenzar, camaradas. Primero que nada, el poder de las imágenes. Estos montones de tenis, estos montones de ropa tirados en un lugar que se suponía estaba asegurado por las autoridades, y que, a pesar de estar supuestamente asegurado, siguió operando y siendo útil al crimen organizado en México. Estas imágenes son lo suficientemente poderosas como para que mucha gente las haya asociado a los campos de ex espacio, para burlar el algoritmo, terminio de la Segunda Guerra Mundial. Y al margen de que haya una enorme distancia histórica, al margen de que no sea lo mismo, incluso al margen de que queramos caer en las falsas narrativas, en las falsas dicotomías que pretende vendernos el gobierno con respecto a que se trataba de un campo de entrenamiento, no de un campo de ex espacio terminio, ¿no? Incluso pensando que ahí nada más querían poner un tianguis de ropa usada para aprovechar y generar un ingreso extra con toda la gente que secuestraban, vendiendo su ropa, o que no sé, que lo utilizaran para jugar a la matatena. Independientemente del uso que se le diera a este predio, incluso si estaban celebrando una misa en honor o en la memoria de las personas caídas, algo que es innegable es que toda esa ropa
nos cuenta la historia de personas que fueron privadas de su libertad, de personas que estaban buscando un empleo mal pagado si quieren. Aquí tengo que hacer un primer paréntesis. Mucha gente intentó primero culpar a la narcocultura de esta situación. Mucha gente, sobre todo simpatizantes de Morena, quisieron decir es que también esta gente, la culpa es de la narcocultura que hace que mucha gente se sienta atraída por este tipo de empleos, por este tipo de ofertas laborales en el crimen organizado. No, realmente se demostró que la gente que fue a visitar ese rancho fue llevada con engaños, fue gente de extracción humilde que independientemente del gusto musical que tuviera, lo que estaba buscando era un empleo como guardia de seguridad, un empleo realmente mal pagado. Es gente de condición social humilde, de extracción social humilde, que en busca de una mejor oportunidad de vida, pues fue engañada por el crimen organizado, fue privada de su libertad. Y bueno, quienes sepan cómo se mueven estos campos de entrenamiento, sabrán que muy seguramente, incluso, insisto, siendo un campo de entrenamiento, entre comillas, seguramente los obligaron a matarse entre ellos, seguramente les obligaron a cometer actos de canibalismo, seguramente les obligaron a dormir con cada espacio veres, porque todo el mundo que sabe cómo operan este tipo de organizaciones sabe que el primer paso para detectar y el primer filtro que hacen entre el personal es ver a quienes puedes deshumanizar, quienes soportan esa sobreexposición a la violencia. Entonces, ya en primer lugar, y para cerrar este paréntesis, el pretexto que está poniendo el gobierno federal en cuanto a que se trata de un campo de entrenamiento es un flaco favor que se están haciendo, porque insisto, incluso siendo así, no hay nada que nos impida pensar que no se cometieron atrocidades en ese punto, ¿no? Pero bueno, cierro este paréntesis y sigo con el poder de las imágenes. Estas imágenes son muy poderosas, son muy sangrantes. ¿Por qué? Porque dan evidencia de que, independientemente de que Obrador haya estado en el poder, de que ahora llegue Claudia Sheinbaum, de que el gobierno se llene la boca diciendo que los índices de asesinatos han disminuido, lo que tenemos en realidad es a un crimen organizado operando a sus anchas. Estas imágenes por sí solas desmontan las narrativas triunfalistas del gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum con respecto a la disminución de los índices de violencia. ¿Por qué? Porque lo que pasó ahí pasó bajo los auspicios del narcotráfico, pasó bajo los auspicios del crimen organizado y pasó sobre todo bajo las narices de las autoridades federales, porque fueron autoridades federales las que se supone estaban encargadas de la custodia de este lugar. Entonces, ya en principio, estas imágenes causan indignación porque le dan evidencia a los opositores, a los críticos del régimen de Obrador y de Morena, les dan argumentos fuertes para atacar la incompetencia con la que se han desempeñado en la gestión de la seguridad, y evidentemente pues dejan sin argumentos a los defensores a ultranza de este movimiento político, ¿no? Y miren, nunca hay que subestimar el poder de una imagen, camaradas. Les puedo decir que la guerra de Vietnam, o para la guerra de Vietnam, un cortometraje pequeño de unos cuantos segundos y una fotografía fueron absolutamente decisivos para que la sociedad estadounidense le retirara el apoyo al gobierno de los Estados Unidos y obligarlo a salir de esa guerra. Concretamente, la entrada de las tropas norvietnamitas en la embajada estadounidense durante la ofensiva del Tet, si no mal recuerdo, y la imagen de un soldado subvietnamita ajusticiando a un guerrillero norvietnamita, ejecutándolo sumariamente, ¿no? Esas dos imágenes socavaron la credibilidad del gobierno estadounidense ante su ciudadanía y le obligaron a salir de la guerra, ¿no? Entonces, estas imágenes por sí solas desmontan una narrativa, dejan sin argumentos a Claudia Sheinbaum y a López Obrador. Y bueno, esto en primer lugar, ¿no? Y aquí hago un segundo paréntesis. Cuando Obrador se queja lastimeramente de los medios, o se quejaba, y Claudia también, de los medios de comunicación, lo siento, pero yo vi
a los medios de comunicación ser mucho, pero mucho más mesurados durante el mandato de Obrador y de Claudia que durante el mandato de Calderón y de Peña Nieto. Y la verdad, a mí me pesa, créanme que me pesa muchísimo decir algo en favor de Calderón o del imbécil de Peña Nieto. La verdad me pesa mucho hablar en favor de ellos, pero es que es cierto. Si ustedes, aquí mismo tengo decenas de ediciones del semanario Proceso en los que se muestran todo el horror de las mutilaciones, todo el horror del despliegue de violencia, ¿no? En fin, y lo mismo los medios de comunicación amarillistas. Hay para tirar de hemeroteca, pero sí durante meses, ¿no? Revisando tanta crueldad en los medios. Realmente Obrador no le tocó la exposición mediática que le tocó a sus predecesores, ¿no? Entonces, nuevamente, estas imágenes desmontan este triunfalismo obradorista, este triunfalismo de Morena, ¿no? Bueno, esto en primer. Y antes de pasar al siguiente punto, me gustaría dejar algo muy en claro, camaradas. No se confundan. Si bien es cierto que Claudia y su oposición están tratando de jalar agua para su molino utilizando esta crisis, tanto Claudia tratando de pegarle a Movimiento Ciudadano, al gobierno de Jalisco, porque es un partido que les guste o no está creciendo, Claudia está intentando descargar toda esta responsabilidad en las autoridades locales para pegarle políticamente a su oposición, como su oposición está tratando de desacreditar a Claudia Sheinbaum y al gobierno federal por su inacción durante todo este tiempo, ¿no? No es extraño que la narrativa sea: es campo de exterminio o es campo de entrenamiento. ¿Por qué? Porque dependiendo de una u otra, va a ser el golpe, va a ser la forma en la que la sociedad va a dirigir el voto de castigo o el golpe político. Si es un campo de exterminio, pues el golpe político va para Claudia. Pero si es de entrenamiento, es posible dirigir la marea de porquería hacia el gobierno de Alfaro o hacia el partido Movimiento Ciudadano. Pero en cualquier caso, ambas facciones están de acuerdo. Ambas facciones les conviene mantener esta narrativa falaz. ¿Por qué? Porque no se trata de si estaban jugando a la matatena o si estaban vendiendo ropa para un tianguis. De lo que se trata es de que existe tal fragilidad del Estado durante tantos años, durante tantas administraciones, durante tantos partidos políticos, que ni siquiera a una hora de la ciudad de Guadalajara, ni siquiera con una zona militar cerca, ni siquiera por el hecho de que ya en las inmediaciones hubieran sido asegurados otros ranchos en donde se hacían situaciones y aberraciones similares, se es capaz de mantener un mínimo grado de control territorial y de gobernabilidad. Independientemente del partido y del color que tengan, todos los partidos políticos mexicanos han sido incapaces de resolver estos problemas que la República Mexicana pues viene acarreando desde que prácticamente se independizó. En este sentido, Claudia es lo suficientemente hábil como para dirigir la montaña de porquería hacia donde quiere, y la oposición es lo suficientemente mediocre para comprar este debate. ¿Por qué? Porque saben que es preferible lidiar con una oposición como Morena que ver al pueblo mexicano empezar a construir una oposición de verdad. Pero bueno, ahora sí pasaré al siguiente. Y este segundo factor va aparejado al primero, porque si el poder de estas imágenes impacta a la sociedad mexicana, no lo hace sin que exista un contexto detrás. ¿Por qué? Porque desde que Obrador asumió el poder, dijo que su estrategia iba a ser abrazos, no balazos. Realmente, hasta el día de hoy, yo me sigo preguntando cuál es la noción que Obrador tendrá del término estrategia. Porque la estrategia es un conjunto de estructuras de pensamiento, y esto les estoy citando a Moltke. Ni siquiera quienes sepan quién es Helmut von Moltke sabrán que es el gran jefe y el gran creador del Estado Mayor alemán, que dio a dos de las mejores escuelas de oficiales del siglo XX, la alemana de la Primera Guerra Mundial y la alemana de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Moltke el Viejo es un referente del pensamiento estratégico, ¿no? Y bueno, citándole, Moltke decía que la estrategia es un conjunto de estructuras de pensamiento que están buscando aplicar todo lo que se sabe a la resolución de un objetivo en tiempos de guerra, teniendo en cuenta
que estas situaciones y el contexto en el que las acciones se dirimen están en constante cambio. Bien, cerramos esta cita de Moltke. ¿Les parece que que alguien dentro del gobierno obradorista ha actuado de manera siquiera semejante? La estrategia requiere ser proactivo y muy por el contrario, si algo ha caracterizado a las administraciones de Morena ha sido la reactividad y más que la reactividad, la pasividad, porque esta presunta estrategia de abrazos no balazos lo que de facto es un laissez-passer, laissez-faire, dejar ser, dejar pasar, tratando de ser muy indulgente y tratando de ser muy bueno con el gobierno de Obrador y de Claudia Sheinbaum. Me voy a atrever a suponer que su razonamiento, entre comillas su razonamiento, era que si el gobierno dejaba de ser un agente generador de violencia, necesariamente los índices de violencia iban a disminuir, ¿no? Insisto, ahorita mismo no voy a hablar de presuntas complicidades, no voy a hablar de omisiones deliberadas, simplemente voy a pensar como si de verdad la voluntad del gobierno fuera disminuir los índices de delincuencia, ¿no? Y bueno, bajo la lógica, entre comillas, del gobierno, menos bocas de fuego disparando, es decir, sin las bocas de fuego de la policía y las fuerzas armadas disparando contra el narcotráfico, muy probablemente los índices de delincuencia y la percepción de violencia disminuiría, ¿no? Bien, pero ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió absolutamente lo contrario. Lo que sucedió es que el crimen organizado se dio cuenta que la poca oposición que enfrentaba por parte de las autoridades mexicanas había desaparecido. Entonces, si algo le obligaba a ser discreto, si algo le obligaba a no campar a sus anchas en el país, pues ahora ya había desaparecido ese algo. ¿Por qué? Porque si algo caracterizó a estos gobiernos fue la inacción. Y entonces tenemos a un crimen organizado que como nunca antes tomó las calles, que como nunca antes se apropió de ciudades enteras y como nunca antes se apropió de un montón de cadenas productivas de la economía formal, perdón. Y bueno, ¿cómo decirlo? Esta percepción de impunidad por parte del crimen organizado le empodera, le hace sentirse el dueño de la situación. Y bien, y aquí hay que hacer un paréntesis extra. ¿Por qué? Porque, a ver, uno puede entender que el gobierno sea mesurado con sus medidas, ¿saben? Toda política pública tiene externalidades positivas y negativas, es decir, efectos que no estás buscando a la hora de implementarla. Por ejemplo, si quieres combatir la inflación y te ves forzado a subir las tasas de interés, bueno, eso redunda en problemas financieros, eso redunda en una desaceleración de la actividad económica que se puede ver reflejado en el empleo, en fin, pero pues hay medidas que se tienen que tomar, ¿no? Y bien, con respecto a la seguridad pública, uno de los deberes más sagrados del Estado es garantizar el bienestar de sus ciudadanos, es garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque de la percepción de seguridad de los ciudadanos depende la actividad económica, depende el ejercicio de las actividades culturales, depende incluso la cohesión del Estado. Nos organizamos en sociedades para aumentar nuestra percepción de seguridad. Y esto ni siquiera es exclusivo de los seres humanos, hasta los animales se organizan en manadas para sentirse seguros. Y en el momento en el que las autoridades son incapaces de garantizar la seguridad, pierden legitimidad ante sus gobernados. Les puedo decir que esta situación ni siquiera es exclusiva de los gobiernos democráticos. Incluso las dictaduras más reacias, incluso el imperio mongol, basaban su condición de legitimidad y su condición de dominio en su capacidad para hacer valer la ley, en su capacidad para garantizar el ejercicio de la actividad económica. Y bueno, nuevamente, el hecho de que un gobierno no sea capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pues habla de un gobierno que ha fracasado y de un Estado que está fallando. Más adelante hablaré de cuestiones estratégicas que son de carácter transhistórico en México, pero bueno, el punto al que quería llegar con en este paréntesis es que el gobierno no tiene derecho, ningún gobierno tiene derecho a decir
yo prefiero no enfrentarme a la delincuencia, yo prefiero no hacer tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque no nada más es su obligación, realmente la cohesión del Estado está de por medio en ese sentido, ¿no? La viabilidad de la economía, en fin, un montón de situaciones están de por medio. Y si quieren nos ponemos más filosóficos, realmente, eh, más allá de la vida del ser humano como individuo, pues está su legado histórico y, y el cumplimiento de la ley. Si algo se recordará, o si algo, por ejemplo, ha perdurado del mundo romano, han sido sus leyes. Si por algo el mundo romano o imperios de carácter civilizatorio como el español eh, han sido trascendentes en la historia, pues han sido por su capacidad para hacer valer la ley en vastas extensiones de territorio, ¿no? Independientemente de los vicios que tuvieran. Pero bueno, no me quiero desviar demasiado. El punto aquí es que el gobierno no tiene derecho a decir no lo quiero hacer. Es obligación del gobierno proveer, administrar la justicia y además de ello garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el gobierno está en una situación de privilegio. El gobierno no tiene derecho a decir no lo quiero hacer, porque ellos se postularon en primer lugar a esa posición de privilegio con la promesa de resolver nuestros problemas. Y un segundo paréntesis, y creo aún más importante, el gobierno de Obrador, con todo con todo este paréntesis que les acabo de contar, el gobierno de Obrador es el que más cobarde ha actuado de los gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque Calderón llega con un país absolutamente dividido, un país, o llega en medio de acusaciones de fraude electoral, acusaciones que, déjenme decirlo, yo creo que sí fue así. Yo creo que Calderón urde un fraude para desplazar a Obrador. Y bueno, aún teniendo en cuenta la poca espalda política que tiene, Calderón va y muy estúpidamente si quieren, pero pues trata de utilizar la fuerza del Estado en contra de la delincuencia organizada. Sí, de la delincuencia que le convenía, ok, de acuerdo, no seré yo quien defienda a Calderón, pero el punto es que Calderón utiliza la fuerza del Estado para lo que es, para combatir a la delincuencia. Bien, Peña Nieto va a hacer lo mismo. Y ninguno de esos gobiernos se caracteriza por su popularidad. Todos esos gobiernos, si algo los caracterizaba, es la enorme cantidad de críticas que recibían cada vez que algo les salía mal. Obrador, habiendo llegado con todo ese apoyo por parte del pueblo mexicano, Obrador, teniendo toda esa espalda política, toda esa legitimidad, toda esa enorme base electoral, se hizo chiquito. Es un personaje, es un presidente que, miren, se hace pequeño, porque toda esa popularidad no le basta para cumplir su deber, porque toda esa popularidad la utiliza simplemente para agrandar su imagen ante su electorado. Obrador prefiere seguir dorándole la píldora a sus millones de electores, que hacer algo que pueda redundar en el bienestar del pueblo de México, si ese algo se interpone entre él y su imagen. Esa es la única noción de Obrador. De hecho, Obrador mismo lo ha dicho en repetidas ocasiones, ¿no? Yo quiero pasar a la historia como el mejor presidente que ha tenido México, o como uno de sus mejores presidentes. Realmente es un personaje para el que la política es simplemente un concurso de popularidad, es un concurso de megalomanía en el que lo único que importa es la imagen que tiene de sí mismo y la imagen a través de los millones de votos que cosecha, ¿no? Pero bueno, Obrador es un personaje que con toda esa legitimidad tiene mucho miedo, o tuvo mucho miedo de asumir el costo político de sus responsabilidades. Ya les conté en su momento lo de Tlahuelilpan, lo de los culiacanazos, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, cerraré estos paréntesis aquí para pasar a lo siguiente, ¿no? Y bien, todo ese contexto que les he narrado degenera en una tercera situación, y es que el Estado mexicano de facto se ha vuelto cómplice de las organizaciones criminales. Ya más adelante, en el cuarto punto, les hablaré de lo que es explícito, no de lo que está implícito. Pero en términos fácticos, el gobierno mexicano, con su omisión, se ha convertido en un agente que ayuda a las organizaciones criminales. ¿Cómo? Ya les hablé del papel que tiene la omisión, ¿no? De la forma en la que se han empoderado estas organizaciones a través de la inacción del gobierno. Pero va más allá, porque la inacción del gobierno mexicano
le ha revelado a su enemigo, o a su, entre comillas, nominal enemigo, que son los grupos del crimen organizado, las dos principales debilidades de este Estado en su conjunto. ¿De qué hablo? Miren, cualquier enfoque del derecho les podrá decir esto: para que la ley sea cumplida debe de ser coercible, es decir, las autoridades encargadas de su aplicación deben de contar con todos los mecanismos institucionales, con todos los medios logísticos, con todos los recursos legales y materiales para obligar a la población a hacer cumplir a cumplir la ley, ¿no? Bien, desgraciadamente con su inacción el gobierno mexicano le ha revelado al crimen organizado en México que no tenemos control territorial. Si de por sí esto ya era un hecho, ya era una ¿cómo decirlo? Era un secreto a voces el hecho de que la ley en México solamente se puede aplicar en algunas ciudades y que realmente el resto del territorio mexicano está la de Ave María. Si de por sí siempre ha habido problemas de gobernabilidad en un territorio tan agreste y tan vasto como el mexicano, no en vano que existan tantas policías locales y que existan tantas estupideces como los usos y costumbres. Vaya, si bien esta situación ya lo denunciaba, con la inacción del gobierno, con las vergonzosas retiradas que hubieron a la hora de los culiacanazos, etcétera, pues el gobierno da muestras de que no es capaz de hacer cumplir la ley en todo el territorio mexicano, y esto los grupos de la delincuencia organizada lo han aprovechado magistralmente en su favor, ¿no? Esto para empezar. Pero sobre todo, esta inacción del gobierno y estas vergonzosas retiradas en los culiacanazos o en Tlahuelilpan dan fe de algo aún más peligroso, y es que el gobierno mexicano nada más no está dispuesto a cargar con el costo político del uso de la fuerza, sino que además no tiene la voluntad política de reprimir a los grupos criminales. Que el gobierno mexicano no está dispuesto a hacer cumplir la ley siempre que el crimen organizado diga voy a oponer resistencia. A esto, en un escenario militar, se le llama claudicación, se le llama rendición, y eso es lo que ha hecho el gobierno mexicano. El gobierno mexicano ha claudicado ante el crimen organizado y lo ha hecho de manera pública y ostensible. Y esto ha sido tan público, ostensible, tan notorio, que los propios Estados Unidos se han escandalizado, no nada más con la sandez, entre comillas, estratégica de abrazos no balazos, sino con episodios en los que el gobierno mexicano pues ha demostrado que le tiemblan las piernas a la hora de enfrentarse con el narcotráfico. Y ojo, no estoy hablando de las Fuerzas Armadas, no estoy hablando de las policías, estoy hablando del gobierno, estoy hablando del alto mando. Bien, en este sentido, cuando tú encuentras que tu enemigo está falto de voluntad, está falto de moral, lo único que te basta para saber que lo vas a vencer es hacer más fuerza. Irónicamente, estas ganas del gobierno de no generar violencia han hecho a los grupos del narcotráfico más proclives a generar violencia. ¿Por qué? Porque saben que con el simple hecho de generar violencia, el gobierno claudica y campan a sus anchas. Esto desgraciadamente es así, y bueno, fue un error estratégico gravísimo que cometieron ambas administraciones. Y ya para pasar al cuarto punto, de decirles que lo más grave es que gran parte de la población mexicana se está empezando a dar cuenta que el gobierno mexicano no nada más es cómplice implícito, sino también explícito de los grupos del del narcotráfico, perdón. ¿Por qué? Porque el trato que ha habido de Obrador hacia los grupos del crimen organizado en México ha sido el más indulgente de cuantas administraciones ha habido. Y créanme que durante el priato hubo administraciones absolutamente agachadas y postradas y en complicidad con el crimen organizado, pero lo de Morena es algo patético ya, es algo que ya de plano, o sea, roza lo kafkiano, ¿no? En todos mis años siguiendo la política mexicana nunca había visto un presidente que se metiera en un lío diplomático con los Estados Unidos para liberar a un general que tenía cargos de narcotráfico en ese país. Yo nunca vi a un gobierno mexicano que se metiera en líos diplomáticos con uno de los países más poderosos del mundo como Estados Unidos, con tal de decir no,
nuestros muchachitos, nuestros cárteles no son terroristas, traficarán droga, torturarán personas, dejarán cabezas en las plazas públicas, dejarán cadáveres encobijados, dejarán personas colgadas en los puentes, pero no son terroristas. Lo hacen para adornar las calles seguramente, yo qué sé, ¿no? O sea, lo hacen por ecología, para no contaminar en tantas cremaciones, ¿no? O sea, realmente el gobierno mexicano se metió en líos diplomáticos con Estados Unidos para que no declarara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Lo mismo podemos decir de lo que sucedió con el gobierno ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano, cuando acusa a cárteles mexicanos de estar detrás del asesinato de un candidato presidencial, nuevamente el gobierno mexicano sale a defenderlos. Y bueno, ya no hablemos, insisto, de la complicidad de la cúpula de Morena con el cártel de Sinaloa, ya no hablemos de la complicidad de este mismo partido Morena para ganar las elecciones en Tláhuac, después de que se hubieran caído estas líneas de metro, o bueno, se haya caído la línea 12 del metro en la Ciudad de México, todos los escándalos de encubrimiento que ha habido, en fin. Realmente esta situación de complicidad no sería tan escandalosa si por el contrario el gobierno mexicano no descalificara y empezara a tildar de reaccionarios, de prianistas a todos aquellos que le hacen algún reclamo por legítimo que sea. ¿Por qué? Porque cuando Obrador va a abrazar a la mamá del Chapo allá en Nabolato, Michoacán, a Nabolato, Sinaloa, perdón, días antes se había negado a recibir a los de Varón. Cuando se le pidió audiencia cuando los padres de niños con cáncer estaban intentando obtener medicamentos para sus hijos, pues igualmente se negó a recibirlos. ¿Qué hay de las madres buscadoras, por poner otro ejemplo, no? Este grupo que se ha convertido en una de las piedras en el zapato más graves de cuanta administración morenista ha habido, pues han pedido audiencia y se les ha negado. Y lo peor es que utilizan esta lógica maniquea de si no estás con nosotros, estás contra nosotros, si no eres de nosotros, eres de los malos, para echarles encima a toda su secta en realidad, porque gran parte, no todo, pero gran parte del electorado de Morena, pues es un electorado acrítico, es un electorado que puede decir las barbaridades más aberrantes que se puedan imaginar con tal de defender a su ídolo, que así lo digo, ídolo, en toda la extensión de la palabra, porque pues es sujeto de idolatría Andrés Manuel, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el gobierno mexicano tiene contrastes enormes en la forma en la que trata a los narcotraficantes y en la forma en la que trata a sus opositores políticos, o ni siquiera opositores políticos, a la gente que se atreve a cuestionarle algo, ¿no? Y estos contrastes pues hartan, estos contrastes calan, y más cuando imágenes como las de Teuchitlán le rompen la narrativa al gobierno. Imágenes como las de Teuchitlán nos permiten recordar que si Peña Nieto tuvo su Ayotzinapa, que si Calderón tuvo su Granadazo en Uruapan o su Casino Royal, este gobierno ha tenido la masacre ha tenido el Atlas Querétaro, si no mal recuerdo. Sí, el Atlas Querétaro fue durante la administración anterior. Tuvo lo de Tlahuelulpan, tuvo 2 culiacanazos, en fin. Estas imágenes nos dan una muestra inequívoca de las falaces narrativas del gobierno y de su complicidad. Realmente estas imágenes molestan porque desnudan al gobierno mexicano. Y bueno, ya por último, y esto como parte si quieren ya de mi editorial, antes de poner un bonus en este video, he de decirles que todavía lo más indignante es que sale al otro día o a los 3-4 días un presunto comunicado del cártel Jalisco Nueva Generación para decir que pues sí, el gobierno tenía razón, que las cosas fueron como las dice el gobierno, ¿no? Lo último que les faltó decir fue viva AMLO, es un honor estar con Obrador, ¿no?
porque las declaraciones de este cártel nuevamente victimizaban a las madres buscadoras. Y bueno, a mí en lo personal lo que más me preocupa y la razón por la cual les digo que este gobierno es cómplice del crimen organizado es porque en los hechos hay una confluencia de intereses. Cuando este cártel saca su comunicado echándole la culpa a las madres buscadoras y lavándole la cara al gobierno, en ese momento es para darse cuenta que existe, que tanto los cárteles como el gobierno mexicano tienen intereses en común, y esos intereses van por atacar y por revictimizar a las personas que ya fueron víctimas de ellos. Por parte del gobierno, estas madres buscadoras fueron víctimas de la inacción del gobierno, fueron víctimas de la pésima administración de justicia, fueron víctimas del blanqueamiento de cifras, porque a muchos de sus muertos se los disfrazó de desaparecidos, porque además las cifras de desaparecidos se han maquillado, porque si no mal recuerdo deben de existir más de 60,000 piezas forenses todavía sin analizar y sin catalogar. Estas personas han sido víctimas de la indolencia, de la estupidez y de la mediocridad de los gobiernos mexicanos, que independientemente de si sus hijos querían unirse a las filas del crimen organizado o no, existe dentro de la declaratoria, dentro de la Carta de los Derechos Humanos ya, el derecho a ser buscado, el derecho a ser sujeto de justicia. Y este es un gobierno que no ha sido capaz ya ni siquiera de garantizar estos derechos a ser buscado y de ser sujeto de justicia. No ha sido capaz ni siquiera de garantizar el derecho de la vida. Por eso, estas madres buscadoras, estos colectivos de búsqueda, por mucho que ustedes quieran decir, sí, son instrumentalizados por la derecha, ok, vamos a suponer que es cierto. El hecho, incluso suponiendo que sean esbirros del neoliberalismo, vamos a suponerlo por un momento, incluso así hay dos situaciones. Una, también son seres humanos, también son tus ciudadanos y también gobiernas para ellos. Y dos, y más importante aún, no te están reclamando algo que sea mentira. Nadie de esas personas te está reclamando un cadáver que no existe, o nadie de esas personas te está reclamando una desaparición que no esté archivada. Entonces, me parece una respuesta muy miserable, mediocre y carente de intelecto el decir, es que son golpistas, es que son pagados por la derecha. No, hermano, o sea, cuando alguien te va a pegar con algo que tiene. Obrador no se sacó de la manga Ayotzinapa. Cuando Obrador instrumentalizó a Ayotzinapa para pegarle a Peña Nieto, no lo hizo inventando una mentira. Los acontecimientos de Ayotzinapa sucedieron, tal como están sucediendo los acontecimientos con los que están atacando a Obrador. Y Obrador, como el troll político más grande de la historia mexicana, debe de aguantarse en ese sentido, porque Obrador instrumentalizó cuanta crisis de gobierno hubo durante el Calderonato y durante el gobierno de Peña Nieto para sacar renta política de ello, ¿no? Entonces, no, eso es un argumento, ni siquiera es un argumento, eso es una falacia. El pretender que estas personas solamente hacen lo que hacen porque están buscando pegarle al gobierno de Obrador. Esto en primer término, ¿no? Pero si les decía que esto se los decía porque les digo, hay una confluencia de intereses entre los cárteles y el gobierno, y parte de esa confluencia de intereses es revictimizar a quienes han sido víctimas suyas. Por parte de las organizaciones del narcotráfico, pues la revictimización es esa: no nada más te robo a tus hijos, no nada más te robo a tus parientes, sino que también te arruino el proceso de duelo y también empiezo a denostar tu imagen pública en redes sociales. ¿Por qué? Porque lo que hizo el cártel de Jalisco Nueva Generación fue eso, fue atacar la imagen pública de las madres buscadoras, fue aprovechar el fanatismo del votante promedio de Morena para decir, miren cómo están atacando al pobre presidente, miren cómo están atacando a la Cuarta Transformación. Realmente, como les digo, pues existe una confluencia de intereses que los hace cómplices, porque, ojo, las alianzas se pueden firmar en papel y pueden tener cláusulas muy bonitas, llevar embajadores, celebrar ceremonias, pero ninguna alianza es más sólida que aquella que se forja a través de una confluencia de intereses. Y esto
lo cerraré aquí para pasar a la segunda parte de la editorial de esta editorial, que es que el gobierno de Morena siempre es la víctima. Los gobiernos de Morena siempre son los perseguidos, siempre son aquellas pobres personas perseguidas por el PRIAN. No importa si es su propia estupidez la que provoca estos problemas, no importa si es su inacción, su indolencia, su incapacidad, su mal gobierno lo que genera estos problemas, o si no los genera, lo que por lo menos los perpetúa y los continúa y los amplía, no importa, porque en el momento en el que tú le reclamas algo, tú eres ellos son la víctima, tú eres el reaccionario, tú eres el golpista, y viene toda su horda pues de trolls, ¿qué les digo? De fanáticos a atacarte, ¿no? Y bueno, muy desgraciadamente esa es la parte más preocupante, que el gobierno mexicano y los cárteles tienen una confluencia de intereses que pasa por revictimizar a quienes han sido sus víctimas, ¿no? Y bueno, ya por último les dejaré un bonus en el que, aprovechando que he hablado del fanatismo del votante medio de Morena, voy a responder a algunos comentarios del último video que saqué, en el cual precisamente criticaba la forma en la que se renegoció el Telecán. Y bueno, voy a leer algunos comentarios que dejaron en el video para que vean el tipo de cosas que uno a veces tiene que escuchar, ¿no? Julio César Ramírez Peña dice: lástima, Margarito sigue participando, el loco del trompa se está sacando de la zona de confort al mundo. Bueno, aquí la verdad, sí, eso tiene razón, o sea, en efecto, está sacando de la zona de confort al mundo, ¿no? Pero pues, no entiendo qué tenga que decir esto. Dice Eva Escamilla 9847, dice: es tu opinión, cada cabeza es un mundo, y con el PAN o el PRI estaríamos peor, ellos se pondrían de tapetes, ahora salen muchos geopolíticos a querer componer línea. Bueno, nuevamente, esto es una falacia. El hecho de que alguien haya sido un imbécil no te justifica a ti para seguir siendo un imbécil. Y permíteme diferir, Eva Escamilla, realmente el Telecán al principio estuvo lo suficientemente bien negociado como para que Estados Unidos impusiera inmediatamente después medidas proteccionistas. Te puedo decir que durante la segunda mitad de los 90 y la primera década de los 2000, Estados Unidos, sobre pretexto de que el atún mexicano mataba delfines o de que el tomate venía con salmonela, aplicó un montón de medidas proteccionistas al Telecán. Entonces, fíjate, o sea, tan es así que los Estados Unidos tuvieron que protegerse, ¿no? Ahora dice Tatay 133, ve tú a negociar el tratado, güey. Mira, Tatay 133, se supone que pagas impuestos para que tu gobierno, o para delegar en los hombros de tu gobierno ese tipo de responsabilidades. En tal caso, si el gobierno es incapaz de garantizarme seguridad, entonces tengo yo todo el derecho de infringir la ley para comprarme un arma y defenderme a mí mismo. Entonces, ¿cuáles son las leyes y los estatutos que cumplimos? No, eso es otra falacia. Ya te lo decía en la primera parte de este video. El gobierno no tiene derecho a decir lo hice mal, o no tiene derecho a decir lo negocié mal, o no tiene derecho a decir no lo quiero hacer, porque es su obligación. Está ahí precisamente para eso se le paga y para eso se le da una situación de privilegio. Otra persona dice, Ramón Ruiz 5586, los aranceles los hubiera impuesto Trump con cualquier partido que estuviera al poder, no seas inocente. Ok, es cierto, pero eso no quiere decir que no se haya negociado mal, y ese fue el punto de mi video. Dice Jesús Alberto Ramírez Delgado 9501, dice: es neta lo que dices, como si no conociéramos a Trump, pero el PRIAN lo hubiera hecho mejor. La misma falacia. ¿Qué más dice? Diego DIGP dice: te dejé una vista, pero la opinión es ridícula. Hay mucho fan de Latinus que pueda dar más views. Bueno, ¿qué te digo? Descalificar una opinión simplemente por discordar contigo, pero bueno, se entiende. Dice tú, Vale Crespo 8445, dice: tus comentarios son muy ligeros e inexactos. Claro que con el gobierno de la doctora Claudia hay un plan para ser soberanos e independientes de Estados Unidos, se llama Plan México, y con AMLO también lo hubo, fue buscar la soberanía energética.
Bueno, si poner una gasolinera en Estados Unidos es buscar la soberanía energética, si poner una refinería que pues hasta el día de hoy no saca un litro de gasolina es buscar la soberanía energética, pues el plan salió muy mal o se ejecutó muy mal. Y el plan México de Claudia, al igual que el decálogo para ser buenas personas de Obrador, mucha retórica, nada de operatividad, ¿no? Dice Leonardo Dolosanco Mendoza, algo así, 9273. En lo que pasa cuando no conoces las noticias de tu país y menos de economía, pero infórmate mejor y es otro video. Saludos. Bueno, me bastaré con mi formación como economista. Realmente, pues sí, no, seguro no sé gran cosa de lo que digo. Pero bueno, son ese tipo de comentarios que uno tiene que leer a veces, ¿no? Y precisamente retomando lo que estaba platicando de esta situación en, en este rancho en Jalisco, las imágenes valen más que 1000 palabras. Las palabras se las lleva el viento, las narrativas de Claudia y de López Obrador, el viento de la historia las va a barrer como la basura que son. Lo siento, y no se necesita ser del PRIAN. De hecho, ese es otro reclamo que me hacen, que yo soy del PRIAN. Miren, literalmente tengo la hoz y el martillo tatuadas. A mí ningún socialdemócrata ni ningún liberal progresista me va a venir a decir que es la izquierda. Si al contrario, a quien yo invito a leer más, a quien invito a informarse y a formarse mejor, es aquella persona que es lo suficientemente ingenua como para pensar que Obrador es de izquierda o que Morena es de izquierda o como que existe algo que se pueda votar en México o en cualquier parte del mundo, de hecho, salvo en Rusia donde sí existe un partido de izquierda, y que se pueda denominar así. Los partidos de izquierda, los movimientos de izquierda no existen. Existen los socialdemócratas, centro derecha, liberal progresistas, pero realmente no existe nada llamado izquierda. Y si ustedes creen que Morena es de izquierda, lo siento, pero necesitan regresar a la secundaria. Y bueno, cierro aquí este video, camaradas. Muchas gracias por su atención. Urbi et Orbi, abrazos no balazos. Bye bye.